Si no hay ofrenda, hermanos, no hay favores de Dios. A Israel se le había quedado todas las posibilidades de presentar una ofrenda delante del altar de Dios. Usted puede ver desde el principio en la historia de Abraham. Dios le dijo: ve y tráeme a tu ofrenda, ve y tráeme lo que más amas tú en tu vida, ven y tráeme a tu hijo y sacrifícalo en mi altar. A través de una ofrenda entramos a los favores de Dios. Mi hermano, es que la gracia de Jesucristo nos abre puertas a la salvación y a la bendición de Él. Quiero que entiendan una cosa muy clara, mi hermano. La gracia de Dios y el favor de Dios no quiero que los confunda. Son dos cosas muy diferentes. Por gracia somos salvos a través de la sangre de Cristo. Somos restaurados por la sangre de Cristo. Pero Dios no hace favores si no hay ofrenda en su altar. Y la Escritura lo dice. Dios le dijo a Abraham: ve, tráeme a tu hijo y sacrifícalo y ponme ofrenda en el altar. Abraham no pudo, con todo el dolor de su alma puso a su hijo, y al momento de encajar el cuchillo vino una voz de Jehová de un ángel y le dijo: no lo hagas. A través de la fe Abraham fue justificado y fue bendecido. Si no hubiera visto ofrenda en el altar, no hubiera sido el padre de la fe. Después tenemos la historia de Abel y de Caín, mi hermano. De Abel y de Caín. Si no hubiera ofrenda en el altar, no había perdón de pecados. La palabra del Señor dice desde el libro de Génesis que Dios le dijo a la humanidad, después de haber caído en pecado, le dijo Dios directamente a Adán y Eva, dice: en dolor darás luz a tus hijos. En dolor darás luz a tus hijos. Y Adán también le dijo: por causa de tu culpa, por causa de tu caída, y porque le abriste las puertas a Satanás, la tierra te producirá espinos. Espinos te producirá la tierra. Pero qué lindo de Dios, que siempre pone un remedio, un resultado en medio de su pueblo, y la bendición de Dios hacia la bendición de nosotros. Siempre Dios tiene puertas de salidas, mis hermanos, y puertas de bendición para sus hijos. Después usted puede ver bajo la historia y la palabra de Dios que Jesucristo fue el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Jesucristo, entienda esto, que entienda el verdadero propósito de la Escritura de Dios. Jesucristo fue al Padre y le dijo: yo voy a ir y voy a morar, voy a dar mi vida por tus hijos para que no los destruyas. La Escritura de Dios dice que siempre Dios estuvo a punto de destruir a su pueblo. Y a través de la ofrenda de Dios, paró la ira de Dios y la destrucción de Dios hacia su pueblo. La palabra de Dios dice que desde Moisés, el Dios estaba airado con su pueblo. Le dijo: Moisés, hazte un lado porque los voy a destruir a todos. A todos los voy a destruir. Y a causa de la ofrenda de Moisés, Dios cambió sus pensamientos. Y Dios siempre, hermanos, lleno de ira, lleno de rencor, a veces que por el pecado y las acciones de nosotros, siempre estuvo a punto de exhortar a su pueblo. Siempre estuvo a punto de exhortar a su pueblo. Yo quiero que usted entienda estos pensamientos, mi amado hermano. La gracia viene a través del sacrificio de la cruz del Calvario, pero Jesús murió en la cruz del Calvario y fue el sacrificio puesto en el altar de Dios para justificar y satisfacer la justicia de Dios en nosotros. Si no hubiera habido ofrenda de Jesús en el altar de Dios por nuestros pecados, no tuviéramos ni el gozo, ni la salvación, ni la bendición en abundancia delante del Padre. Pero los deseos que Dios tiene para ti, Dios tiene para mí, es que nosotros tomemos el tipo que Dios tiene para nosotros y las puertas de bendición que Dios tiene para ti y Dios tiene para mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me fascina el silencio, me encanta el silencio. Cuando hay silencio me gusta. Den un aplauso fuerte a Dios, mis amados hermanos. Y luego le dice: despertar borrachos, en el versículo 5. ¿Sabe por qué le dice despertar borrachos? Porque el pueblo de Dios está como borracho. La apariencia, la tipología del borracho es salirnos de la realidad. ¿Sabe usted por qué los borrachos se emborrachan? Porque no quieren vivir en sus 5 sentidos bajo la realidad. Huyen de la realidad. El cristianismo está igualmente de la misma manera. Huyen de la realidad de cómo Dios trabaja a través de los favores y de las misericordias de Dios. David, a decir: Señor, me coronas de favores y de misericordias, no solamente lo decía de boca, sino antes de decirlo, presentaba ofrenda a Jehová en el altar de Dios. Ofrendas de sacrificios. Job representaba siempre las ofrendas de Dios y los sacrificios de Dios, y aún presentaba ofrenda en el altar de Jehová, porque él sabía que a través de la ofrenda había perdón y pecados y favores de Dios. Y Job decía estas palabras: aún por si mis hijos han pecado, Señor, presento ofrenda en tu altar, Señor.
Y vendrá un año de bendición y de milagros, hermanos. Usted no va a conocer a este pastor de hoy en adelante. Y va a asombrarse de los milagros que Dios tiene para usted y los milagros que Dios tiene para mí. Amén. Viviendo lo sobrenatural de Dios y en el poder de Dios, mis amados hermanos. Satanás siempre ha usado estrategias y cosas para engañarnos, para adorar el oro, los trabajos, la plata, los carros, las casas. Y nos hemos olvidado realmente por qué es que venimos a este lugar. ¿Y qué son los medios para llevarnos el favor de Dios? El favor de Dios. ¿Sabe qué son los favores de Dios? Los favores de Dios. ¿Cuántos de aquí necesitan un favor de Dios? Yo necesito un favor de Dios. Yo necesito que Dios llene a mis hijos de su Espíritu Santo y de bendiciones, y a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos, dice la Escritura, enseñarles estas cosas, dijo Joel. No escapen de la realidad. Sin ofrenda en el altar no hay favor de Dios. Al pueblo de Israel, mi hermano, no les quedó nada. Y Dios les dijo, vestidos de silicio. Y en el versículo 8 dice, tú, joven, vestida de silicio por tu marido de tu juventud. ¿Sabe cómo es esto? Cuando usted no presenta ofrenda delante de Dios, en el altar de Dios, ¿sabe cómo es esto? Es como cuando usted se queda vestida y recién ataviada y en la noche de bodas se queda viuda y nunca disfrutó en su plenitud lo que su marido tenía para usted. Y dice la Escritura, tú, mujer vestida de silicio, llora, grita, sacerdotes de la casa, pónganse de llanto, pidan perdón, rasguen a Dios sus vestidos y su corazón, porque no han presentado ofrenda delante de Dios. Las ofrendas también detienen la ira de Dios, mis amados hermanos, y traen el favor de Dios. Nunca se le olvide esto en este año, que las ofrendas de Dios traen el favor y detienen la ira de Dios hacia los suyos. Sí, amén. El día de ayer me habló una joven. Y me dijo, pastor, los hermanos que están aquí de presentes, me dijo, pastor, yo estoy bien contenta porque el día que usted fue a la ciudad de Juárez, al orfanatorio, usted dijo que muchos de aquí van a salir y muchos iban a ser adoptados. Y yo soy una de las que salió y recuerdo esa predicación porque esa predicación fue directa a mi corazón. Y de ahí para acá yo le creía a Dios y Dios así hizo milagros en mi vida y en mi corazón. Hay un Dios de milagros que a través de las ofrendas trae el favor de Dios. No hay cosa más miserable y más vil y más lamentada para Dios, escuche esto, que no haga ofrenda en su altar y en su casa. ¿Qué siente usted? ¿Qué siente usted cuando su marido le dice, no hay trabajo? Cuando usted le dice a su marido, llévame este domingo a Chicos Tacos, no hay dinero. Cuando usted le dice a su marido, cómprame unos zapatos, no hay dinero. ¿Qué siente usted cuando va a su hielera y abre su hielera y no hay comida? ¿Se siente alegre cuando no tiene leche para sus hijos? ¿Se siente alegre cuando está en economía? Cuando está triste, cuando no hay abundancia de Dios. Y Dios me decía esta semana, a través de una madrugada, me dijo, así me siento yo en mi corazón, cuando mi pueblo no pone ofrenda en mi altar. Así me siento yo cuando, dile a mi pueblo, dile a mi pueblo que así como ellos se sienten cuando sus hijos vienen y le piden zapatos, y no hay dinero para comprar zapatos, no hay dinero para comprar comida. Diles que así me siento yo cuando no ponen ofrenda en mi altar. Hay muchas personas que dicen, es que ¿sabe qué, pastor? Dios no se fija en el dinero. A través de la Escritura hemos visto que Dios es un Dios del interno y del externo también. Dice la Escritura que es el Dios del oro, de la plata y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Amén. Pero a veces nos portamos como el niño rebelde, como el niño que va con sus 2 coras y va corriendo hacia la iglesia y dice, aquí llevo la ofrenda para Dios, y se cae en el camino y se le pierde una cora y le dice a Dios, Señor, perdóname, porque me caí y la cora que era tuya se me perdió y la mía aquí está. En vez de ser nuestra ignorancia, como borrachos, huyendo de la realidad espiritual, hemos descubierto, y Satanás ha traído la arruga, el saltón y el revoltón, y ha traído la crisis a nuestra vida, y ha traído la crisis, las limitaciones en nuestra economía, las limitaciones en el amor con nuestros hijos, las limitaciones en nuestra salud, las limitaciones en todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor me decía esta semana, más que de finanzas, este es un mensaje de arrepentimiento. Dile a mi pueblo que yo quiero que me amen y quiero ver abundancia y ofrendas de paz en mi corazón, de mi pueblo hacia mí.
Estas son las puertas de bendición que Dios tiene para usted y para mí. Amén. El Señor Jesús cuenta en Lucas capítulo 4, 25. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, 25. Para que vea usted y pueda entender que el libro de Joel es una profecía al presente y al futuro. Y aquí está nuestro Señor Jesús hablando del presente. El Señor Jesucristo, y el mensaje que quiero entregar en esta parte de la Escritura está hablando al pasado, al presente y al futuro. A Dios le interesa tu futuro. Y hay muchos que dicen, no, es que Dios no ve, Jesús no ve lo que tú ofrendas. Sí lo ve. La Escritura de Dios cuenta una historia de una mujer que se acercó y solamente tenía 2 blancas. Y se acercó al altar del Señor y puso las 2 blancas ahí. Y Jesús vio su ofrenda. Jesús ve las ofrendas. Jesús ve tu corazón. Y todos los domingos que tú vienes al servicio, Jesús ve tu ofrenda. No te dejes creer de aquellos que dicen, no, es que a Dios no le interesa el dinero. A Dios sí le interesa tu dinero. A Dios le interesa tu ofrenda. Porque Jesús en ese momento en el templo dijo estas palabras, dijo, esta mujer dio más que todos ustedes. Y los fariseos dijeron, ¿cómo que dio más que nosotros, sino más Dios blancas? Y Jesús dijo, sí, dio más que ustedes porque dio todo lo que tenía. Amén. Yo le dije al Señor, hice un pacto nuevo delante de Dios. Señor, el año pasado te di lo que no tenía, este año te voy a dar toda mi vida. Y eso es lo que Dios tiene para usted, para ver una ola de milagros y de bendición en tu casa, en tus finanzas y en tus hijos. El Señor Jesús en esta parte de la palabra habla de Elías, y les dice Jesús en el pasado. Les dice, en el pasado los milagros no eran para todos. Dice Dios, vamos a leerlo en el versículo 25, capítulo 4, dice, y en verdad os digo que muchas viudas, en aquellos momentos de Elías está hablando, muchas viudas había en Israel y en los días de Elías. Jesús les está hablando, había muchas viudas en el tiempo de Elías. El cielo fue cerrado por 3 años, como había dicho Elías, y 6 meses. Y hubo grande hambre en toda la tierra. Había crisis. Dígale a su hermano, había crisis. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Había muchas viudas, dice el Señor Jesús, pero nada más a una. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Esta mujer estaba en crisis. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, y Jesús la menciona aquí, esto pasó en el Antiguo Testamento. Para aquellos que dicen, es que las ofrendas eran en el Antiguo Testamento. Oh, usted está ofendiendo a Dios cuando dice esa palabra. No hay minúscula, no hay palabra mayúscula, no hay una coma, un punto de interrogación que no vaya del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La palabra de Dios es entera y es completa. Amén. Y es poderosa. Y Jesús cuenta esta historia y dice, Elías fue con la viuda y nomás a ella fue enviada por Dios. Y la viuda le dijo, no tengo nada que ofrecerte, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite para hacer una torta con mi hijo y echarme a morir. Porque estaba en crisis, no tenía nada. Nada tenía ni siquiera para comer. Ella estaba lista para la muerte. Y Dios envió a Elías hacia ella. Y Elías le dijo, dame lo que tienes, hazme la torta a mí. Qué egoísta, qué egoísta se oye esto. Pero esta mujer se la jugó, creyó en Dios. Porque el intelecto en las cosas de Dios y en las cosas espirituales no vale. Es por la fe. Es por la fe, no por el intelecto, no porque tengo, no porque no tengo, no porque me sobra, sino es por la fe, a través de que, Señor, yo me presento este año con ofrendas nuevas en tu altar. Yo puedo creer a tu palabra, Señor, y reclamo el día de bendición, el año del gozo, el año de la salvación para mí, para mi familia y para los míos. Y la mujer se la jugó y le dijo, está bien, Elías. Le hizo la torta. Después de que Elías comió, Elías le dijo, ve y tráeme todas las bandejas que tengas. ¿Y vino qué? El milagro de Dios. Amén. Dígale a su vecino, y vino el milagro de Dios. Vino el milagro de Dios. Y este será un año de milagros, un año de riquezas, un año de abundancia delante de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Ahora que estábamos aquí adorando a Dios, vino a mi mente muchas memorias
acerca de cómo Dios trabaja. Yo literalmente, hermanos, he visto ángeles de Dios cuidándome y protegiéndome físicamente y despierto. Yo creo en el Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor que aún del polvo Él levantará. No necesitas finanzas para que Dios te bendiga este año. No necesitas un capital para abrir un negocio. No necesitas la sabiduría ni una carrera intelectual para que Dios te haga un empresario. Necesitas el favor de Dios. Amén. Y presentar ofrenda delante de Jehová y creerle a través de la fe. Eso es todo lo que tú necesitas. Las ofrendas son tan importantes delante de Dios porque mueven su corazón. Mueven el corazón de Dios. Mueven el corazón de Dios para un favor para su pueblo. Yo necesito mucho el favor de Dios para que me dé fuerzas cotidianas. ¿Cuántos de aquí necesitan un favor de Dios? Amén. Ya sea en sus finanzas, en sus hijos. Y este es el mes, hermanos, de las fiestas y de las ofrendas acerca de las primicias. Este es el año de la bendición y el año del gozo de parte de Dios. Este mes le vamos a dar un significado tremendo y poderoso a las ofrendas, así como la Escritura también se lo da. Quiero que pasen que los hermanos y pongan los sobres, sus ofrendas y sus diezmos. Si alguien quiere también la hoja de petición que viene junto con el sobre, la puede tomar y ponga una petición. Ponga una petición delante de Dios en esa hoja especial. Miren, hermanos, este mensaje no viene de mí, este mensaje viene de parte de Dios. Más que un mensaje, es un mensaje profético donde Dios va a hacer cosas grandes, fuertes y poderosas en su familia. Está cansado de vivir en crisis. Está cansado de vivir con sus limitaciones. Está cansado de vivir con la enfermedad. En esta tarde la vamos a reprender. La vamos a reprender en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Prepare su ofrenda con alegría y con reconocimiento de lo que usted está haciendo. Sea consciente de lo que está haciendo y ponga según como Dios le ponga en su corazón. A través de esta ofrenda se van a romper cadenas. Mientras canten ese canto, muchachos, creo en ti, Señor. Quiero levantar mis manos a ti, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Me llenas de lugar de tu presencia, haces sentir tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que haces en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que haces.
que fue mandada a Elías y creyó. En el versículo 33 dice: y estaba Jesús en la sinagoga, y un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. La arruga y el saltón y el revoltón y la langosta representan a espíritus inmundos que tienen atados a tu familia, a tus hijos, a tus vecinos, a tus hermanos, y no los dejan ver la luz y la bendición completa de Jehová. Y en el versículo 34 dice, diciendo: déjanos, le quitamos los demonios, déjanos en paz. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Ha tenido para destruirnos. Y yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. La crisis de la pobreza, la enfermedad, reconoce el poder de Jesús. Los demonios que tienen atado y parada tu bendición reconocen el poder de Jesús. La crisis reconoce el poder de Jesús. Y Jesús le reprendió diciéndole: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él. Estaban todos maravillados. En el versículo 36 dice: estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Alguien más que estaba en crisis en el versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, la suegra de Simón. Dios también saca a las suegras de la crisis. También saca a las suegras de la crisis. Y dice: de Simón tenía una gran fiebre, la suegra de Simón, y le rogaban por ella. E inclinándose Jesús hacia ella, reprendió. Dígale a su vecino, dígale: reprendió. Reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les habla, no los dejaba hablar. A través de estas ofrendas vamos a reprender a la langosta, al saltón y al revoltón. Esta semana va a ser una semana llena de bendición de parte de Dios para ti. Y quiero que pienses en esto toda la semana. Y la semana que viene Dios tiene una gloria tremenda de su poder, de su Espíritu Santo para ti y para mí. Aparte de lo que tú pusiste dentro de ese sobre, Dios va a actuar. Pero la semana que viene tú vas a hacer un pacto y un contrato con Dios. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un contrato con Dios. Es un acuerdo con Dios. Y a través de la ofrenda de la semana que viene tú vas a preparar tu mejor ofrenda, tu mejor holocausto en la presencia de Dios. Y Dios va a responder tu necesidad, tu petición. Y en el nombre de Jesús Todopoderoso vamos a reprender la crisis, vamos a reprender la enfermedad, vamos a reprender la crisis, vamos a reprender todo lo que te ata, la arruga, el saltón y el revoltón y la langosta, todo lo que Satanás te ha querido robar en tu familia y en tus negocios. En el nombre de Jesús. Jesús tomó todo lo externo en cuenta. Jesús sanó al enfermo, sanó la fiebre, sanó a la suegra. Jesús sacó a los demonios y dice la Escritura que Él los reprendió. Él fue la ofrenda perfecta hacia el Padre. Y dijo Jesús estas palabras y dijo: y mayores cosas que estas harán ustedes en mi nombre. En mi nombre echarán fuera los enfermos. En mi nombre sanarán a los leprosos. En mi nombre salvarán vidas y almas y veremos la gloria poderosa de Dios. En un aplauso fuerte al Señor de señores. Recibe tu